Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por permitirnos estar, Señor, en nuestros hogares, Padre, pero también recibiendo tu palabra y pudiéndote cantar y adorar. Y esta mañana queremos poner esto en tus manos, queremos pedir, Padre, que tú toques nuestros corazones, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Padre, y que las cosas puedan cambiar y ser mejores de las que aún son en este momento. Gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Familia de los Fuertes, pues muy buenos días. Para mí es un gusto y también es un gran privilegio el poder estar delante de ti. Gracias por seguir estando en contacto con nosotros, gracias por estar visitando en las redes sociales y especialmente muchas gracias por conectarte nuevamente. Lo que queremos es seguir aprendiendo de la palabra y yo esta mañana quiero hablarte acerca de la oración. La oración es algo importantísimo en la vida del ser humano, en la vida del Hijo de Dios, en la vida del creyente. Si no oramos no sucede nada. Entonces yo quiero enfatizar un poquito lo que Jesús habló acerca de la oración y para eso yo quiero apoyarme en el libro de Lucas, en el capítulo número 11, versículo 1. Te voy a pedir que si me puedes acompañar a esta cita. Y Jesús dice la Escritura que Él estaba orando. Y cuando estaba orando, uno de sus discípulos le preguntó, Jesús, también enséñanos a orar. Y Jesús empieza a decir lo siguiente, dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2 dice, y le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que quiso resaltar Jesús, ahora, esto habla acerca de lo que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro, pero esto es un modelo de oración, o sea, no se trata de hacer algo repetitivo, sino simplemente es un modelo en el cual es un punto de partida para que de esa manera nosotros podamos dirigirnos. Ahora, Jesús lo primero que quiso enfatizar fue una cercanía o una relación, y la primera frase que él usó es Padre Nuestro. Todos sabemos que Jesús estaba aquí en la tierra y Jesús es el Hijo de Dios. Y lo más importante que quiere resaltar Jesús es que nos podamos acercar con confianza, así como un hijo pequeñito se acerca a su papá con confianza para hablar con él, para pedirle a él. Y Jesús lo que dice es Padre Nuestro, o sea, no está diciendo Él es mi Padre únicamente, yo soy su único hijo, sino le estaba diciendo a sus discípulos, oye, Él es mi papá, pero también es tu papá, es nuestro Padre. En Juan capítulo 1, verso 12 dice lo siguiente, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros creemos y ya le recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, entonces también somos hechos hijos de Dios. Y por consiguiente también nuestro Dios es nuestro Padre. ¿Okay? Entonces Jesús estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tengan la confianza porque están orando al Padre, porque están orando con su papá. Luego la frase que sigue a continuación dice que estás en los cielos. Ahora también esto es importante porque Él está diciendo, oye, nuestro papá no está aquí en la tierra, nuestro papá está en los cielos, es decir, está en una posición de autoridad, está en una posición de control, es decir, Él tiene el dominio sobre todas las circunstancias. Entonces, a lo que está diciendo Jesús, ustedes acérquense porque al que están orando número 1 es su papá, tengan esa confianza. Número 2, su papá está en los cielos, su papá tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas. Su papá tiene el control absoluto de todas las cosas, aun cuando en la tierra aparentemente estamos viviendo un caos, estamos viviendo dificultades, Dios está por encima de todo eso. Y continúa diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Lo que tenemos que orar nosotros es lo que acabamos de leer. Dice Jesús, oren para que venga el reino de Dios. Cuando Jesús estaba orando, estaba haciendo milagros aquí en la tierra, estaba sanando a la gente, estaba liberando a la gente, les estaba ayudando, lo que Jesús está diciendo es, de aquí en adelante el reino de los cielos ya está aquí en la tierra. Y mira, un día nosotros como hijos de Dios vamos a ir al cielo y vamos a disfrutar una eternidad, dice la Escritura, en la presencia de Dios vamos a estar por siempre. Pero lo que se trata en estos momentos que estamos nosotros aquí en la tierra es poder vivir el cielo en la tierra. Ese es el fin. O sea, nosotros no tenemos que esperar a llegar al cielo para vivir como en el cielo se vive, sino lo que Jesús está diciendo es, oren para que el reino de Dios venga sobre ustedes, oren para que la presencia de Dios, y así como las cosas son en el cielo, también sean aquí en la tierra. Ahora yo te voy a invitar a que puedas analizar y meditar un poco cómo es el cielo. Y en el cielo todo está en un perfecto orden. En el cielo todo está sujeto a la autoridad de Dios, todo está alineado perfectamente. Por eso en el libro de Génesis, cuando Dios estaba creando la Trinidad, los cielos y la tierra, dice que había un desorden, pero que el Espíritu Santo se movía en medio de eso. Y entonces el Espíritu Santo fue quien trajo orden aquí a la tierra, orden cuando fue creado el mundo. Y ese orden es el que tiene que venir a nuestras vidas. Yo te hago una pregunta, ¿en tu hogar hay orden? ¿En tu hogar todo está alineado a la voluntad de Dios? ¿En tu hogar todo está sujeto a la autoridad de Dios? Y quizá no está todo alineado, pero nuestra labor, lo que nos está diciendo Jesús es, tú tienes que orar para que el reino de Dios descienda a tu casa, para que el reino de Dios descienda a tu vida, a todo lo que nos rodea, a cada uno de nosotros. Ahora también hay que entender otra cosa que dice aquí, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos, número uno, sanos. Hoy en día que se está viviendo tiempos de enfermedad, tiempos de dificultad, yo quiero decirte que la voluntad de Dios es que estemos sanos. ¿Cómo sé que esa es la voluntad de Dios? Porque viene en la Escritura. Por eso vino Jesús a la tierra. Dice en la Escritura que Jesús sufrió dolores, que por sus llagas que le hicieron antes de ser crucificado en la cruz, esas llagas, esas heridas han provocado sanidad a nosotros. Dice, por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados o ya hemos sido curados. Entonces la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos sanos. Otra cosa que es la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros nos vaya bien aquí en la tierra. Dice la Escritura que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces la voluntad de Dios es que nos vaya bien, la voluntad de Dios es que seamos hogares prósperos, que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque Jesús también dentro de esa salvación también nos dio esa bendición. También dice la Escritura que Él se subió en madero, que Él se subió a la cruz y fue crucificado para que de nuestras vidas sea quitada toda maldición. Es decir, Él llevó nuestra maldición en la cruz y en lugar de ser maldecidos, ahora somos bendecidos. Entonces, todo eso es la voluntad de Dios y hay que entender que lo que Jesús le está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a orar con confianza al Padre Celestial y lo que tenemos que pedir es que venga su reino, que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad, así como es en el cielo, también sea en nuestras vidas. Entonces, necesitamos enfatizar estas cosas, guardarlas bien en nuestro corazón para que de esa manera nos demos cuenta que la voluntad de Dios es buena. Dice la Escritura que su voluntad es buena, agradable y que es perfecta. Y eso es lo que Dios está queriéndonos hablar esta mañana. Ahora yo quiero avanzar un poquito más y ahora después sigue diciendo, el verso 3 habla acerca de la provisión y también Jesús le está enseñando que oremos al Padre para que el Padre provea todo lo que necesitamos.
cualquier provisión, podemos ir con confianza al Padre y saber que Él nos va a proveer. En el versículo número 4 habla de que nuestros pecados son perdonados y que también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y también nos está hablando acerca de protección. Dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es decir, ese fue el modelo en el cual Jesús enfatizó y enseñó a sus discípulos, y es lo que cada uno de nosotros venimos haciendo. Pero yo quiero ir un poco más allá a los versículos que siguen, que es en el versículo número 5 en adelante, y aquí lo que yo quiero hablarte es algo más profundo acerca de la oración. Jesús sigue hablando, Jesús sigue dando el mismo contexto, seguimos adelante. Lo único que yo quiero es hacer dos cosas antes de continuar. Número 1, te quiero hablar de 2 versículos que tú también debes de tener en cuenta, y es más, los podemos hasta memorizar. Lucas 1:37 dice lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Te lo voy a repetir, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Es decir, nuestro Padre es todopoderoso, no hay ninguna cosa que Dios se le dificulte hacer. Para Dios todo es posible. Y el segundo versículo que también quiero que tengas muy presente viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: nunca dejen de orar. Es muy sencillo, es muy cortito este versículo, pero es muy importante. Dice, nunca dejen de orar. Así está en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, tomando en cuenta estos 2 versículos, yo quiero continuar. Y a partir del versículo número 5, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta más cómo lo narra esta versión de la Biblia. Y vuelvo a repetir, Jesús sigue hablando, le sigue enseñando a sus discípulos a orar, y dice lo siguiente: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Jesús solamente da los principios, los que acabamos de comentar, los primeros versículos de este capítulo 11, pero lo que quiere hacer Jesús en los próximos versículos es enseñarles más a sus discípulos acerca de la oración. Así es que si tú estás con alguien ahí sentado a tu lado, con alguien en casa, dile: Jesús nos quiere enseñar más acerca de la oración. Ahora, el título de este mensaje se llama La oración audaz e insistente. La oración audaz e insistente. Dice el versículo 5, continúa diciendo: supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados y no puedo ayudarte. Aquí lo que Jesús está hablando es como si tú fueras a casa de un amigo. Y es medianoche, o sea, medianoche significa que no es una hora apropiada para las visitas, ¿no? O sea, hay un horario y todo, pero medianoche no es una buena hora para ir a casa de alguien, y mucho menos para pedirle algo. Pero Jesús está diciendo, es como si tú fueras con un amigo a su casa, cuando él ya está dormido, cuando él ya está acostado, le tocas y le pides que te preste 3 panes. Lo más común y lo más, lo más común es que esa persona haga lo que Jesús acaba de decir. Es decir, oye, la puerta ya está cerrada, ya es demasiado noche, yo ya estoy durmiendo y no puedo ayudarte. O sea, no puedo darte lo que tú estás necesitando. Y mira, muchas veces nuestras oraciones, la manera en que estamos orando se queda en este punto, en donde termina el versículo 7, donde el versículo 7 termina con una negativa. Este amigo iba a pedir algo, iba a pedir 3 panes,
pero su amigo, por ser medianoche, por ya estar él en su cama, le dice, ¿sabes qué? No puedo ayudarte. Y muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios y venimos a la presencia de Dios, pero muchas veces venimos dudando, venimos diciendo, Señor, ¿será tu voluntad que quieras bendecirme? ¿Será tu voluntad que quieras sanarme? Por eso hace unos minutos te platiqué que la voluntad de Dios es que tú estés sano, la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros no tenemos que venir a Dios dudando si es la voluntad de Dios o no. Es decir, Dios, ¿me ayudarás o no me ayudarás? Lo importante que debemos de entender que si es la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar. Es decir, si tú estás enfermo, la voluntad de Dios es que tú seas sanado en este mismo momento. Es decir, también que si tú estás pasando por problemas económicos, por problemas, circunstancias adversas en tus finanzas, en tu economía, yo quiero decirte, la voluntad de Dios es bendecirte, es sacarte de esos problemas. Esa es la voluntad de Dios. O sea, nosotros no podemos llegar y decirle, Señor, ¿será tu voluntad que me vas a ayudar o será tu voluntad que no me vas a ayudar? Te lo vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es bendecirte, es que estemos sanos, es que estemos bendecidos. Entonces, ahora, a veces simplemente llega y oramos y a veces no sucede nada. Y muchas veces a las primeras de cambio nos rendimos y dejamos de orar y no persistimos en la oración. Ahora yo quiero avanzar en el versículo número 8 y dice lo siguiente: les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido, y en esta versión dice, a tu audaz insistencia. Te voy a repetir el versículo 8, dice, les digo, Jesús está hablando, que aunque no lo haga por la amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, sigue tocando la puerta. Es decir, no te retires en ese momento. Ahora, yo quiero hablar un poquito qué significa la palabra audaz. Audaz significa que es algo poco común y que demuestra atrevimiento. O sea, lo que quiere decir Jesús es que las personas audaces son pocas. La mayoría de las personas se rinde y no sigue adelante, pero una persona que es audaz es poco común y demuestra atrevimiento. Otro significado de audaz es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o riesgos que esto le implica. Es decir, lo que Jesús nos está diciendo, hey, dentro de tu oración tú debes de ser audaz. Tú debes de ser de esos pocos que no se rinden, tú debes de ser de esos pocos que tienen atrevimiento para orar y para pedir que las cosas sucedan. Ahora, ¿qué significa la palabra insistir? Bueno, yo creo que todos sabemos, dice repetir una o varias veces algo que se dice o se hace para conseguir algo que se desea. Es decir, que a veces no es suficiente la primera vez, a lo mejor no es suficiente la segunda vez, pero si nosotros lo repetimos y lo repetimos, se va a llegar a cumplir o Dios va a responder lo que está de acuerdo a su voluntad y lo que estamos necesitando. Yo quiero platicarte un testimonio que me tocó vivir. Yo apenas tenía un año de seguir a Jesús. Un año atrás decidí por mi propia voluntad entregarle mi vida y seguirle a Él y acercarme más a Él. Y cuando estaba en el tiempo de que salí yo en la preparatoria para entrar a la universidad, yo tenía la ilusión de estudiar en una de las, creo yo, de las mejores universidades del país. Yo tenía un buen promedio en la prepa,
y mis papás me dijeron, pues sabes que consigue una beca y que esa beca te amortigue algo de la colegiatura, y nosotros completamos el 100%. Entonces yo iba muy ilusionado en para entrar a esta universidad, y entonces me inscribí, pagué mi examen de admisión, y antes de que presentara mi examen de admisión fueron muy claros los de admisión y me dijeron, mira, si tú logras este puntaje, este cierto puntaje, tú vas a adquirir esta beca, este porcentaje de beca. Dice, pero si no llegas a este puntaje, no te vamos a dar nada de beca. O sea, yo la tenía muy clara. Entonces, pues llegó el día del examen, pues yo me preparé lo mejor que podía, yo llevaba un buen promedio en la preparatoria, dije, esto lo voy a lograr. Entonces, llegó la fecha, hice mi examen, y cuando voy a los pocos días a ver mi puntaje, resulta que mi puntaje, o sea, sí aprobé, sí me admitieron, pero no llegué al puntaje para que obtuviera mi beca. Y si yo no tenía beca, lógicamente yo no iba a estudiar en esa universidad, porque era una universidad, o sigue siendo una universidad bastante cara. Entonces, yo me acuerdo todavía, cuando fui a ver ese puntaje, me acompañó mi papá. Y una vez que vimos el puntaje, créeme que yo me sentí súper mal, porque sabía que quizá la ilusión de estudiar en esa universidad se estaba desmoronando en ese momento. Pues para serte sincero, yo empecé a llorar, me puse triste, y mi papá me dijo, no te preocupes. Y mi papá se acordó que una persona cristiana trabajaba ahí en la universidad. Dice, ¿por qué no vamos a verlo a él y que él a ver si puede hacer algo para que nos ayude? Ahora, yo ya sabía que si no lograba ese puntaje, no había nada que hacer, porque lo que tenía que hacer era esperarme al siguiente semestre o quizá un año para volver a hacer el examen y para volver a buscar ese puntaje. Pero era casi imposible o difícil que en ese mismo periodo me dieran la oportunidad de volver a aplicar examen. Entonces fuimos con esta persona cristiana que le apreciamos mucho, y él nos dijo, mira, haz lo siguiente. Dice, yo no te voy a garantizar nada, es muy difícil que suceda, pero no te rindas, insiste. Dice, vuelve a ir a admisiones y dile, oye, yo necesito sacar una beca y ya presenté examen y no logré obtener el puntaje que necesitaba, dame otra oportunidad. Dice, y en ese momento oraron por mí esta persona y mi papá, y yo fui e hice lo que me dijeron, me paré en admisiones, le dije, y ya dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer una carta explicando todas esas cosas y te vamos a dar una respuesta. Y ya hice la carta, lo que me dijeron, y a final de cuentas me dieron la oportunidad en el mismo periodo para presentar un segundo examen. Y gracias a Dios lo volví a hacer, y gracias a Dios llegué al puntaje que necesitaba y estudié ahí. Ahora, yo entendí que la voluntad de Dios era que yo estuviera en esa universidad. ¿Por qué? Porque no solo me preparé ahí académicamente, sino lo más importante es que dentro de esa universidad había un grupo de jóvenes que yo me pude integrar ahí, y ahí fue cuando Dios cimentó mi vida cristiana en mi etapa universitaria. Yo entendí que la voluntad de Dios realmente era que yo estudiara en esa escuela para conocerle más a Él y para poder experimentar su presencia y su bendición. Después me enteré de que lo que me había sucedido a mí no le había sucedido a otra persona. Era muy difícil que eso pasara, pero lo que Dios me enseñó en ese momento es, hey, no te rindas. ¿Sabes qué? Tienes que ser audaz y tienes que ser persistente. Tú tienes que hacer lo que la mayoría no hace. Y lo que la mayoría hace es rendirse, y lo que la mayoría hace es decir, ahora sé que no es la voluntad de Dios, ahora conozco que la voluntad de Dios no era esta, no era que yo entrara en esa universidad, pero Dios me dijo, no te rindas,
vuelve a insistir. Y así Jesús le está enseñando a sus discípulos y decir, oye, tú tienes que ser audaz, tú tienes que ser insistente en tu oración. Tu oración puede cambiar las cosas. Mira, las cosas no van a cambiar hoy en día. La única manera que va a cambiar las circunstancias en este mundo, en este momento, se llama la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que activa el poder de Dios, como dijimos, para que el poder de Dios venga a la tierra. Y para que el poder de Dios venga a la tierra, no viene nada más así porque sí, sino el poder de Dios viene precedido de la oración. Entonces, si nosotros estamos orando y estamos pidiendo que las cosas cambien, seguramente van a cambiar, pero si a la primera de cambios no está viniendo, lo que Dios nos está hablando esta mañana es que nuestra oración tiene que ser audaz, nuestra oración tiene que ser insistente. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, y sigan llamando y la puerta se les abrirá. Verso 10, dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Aquí Jesús nos está dando, yo creo que una de las secretos más importantes de la oración, y es que si nosotros seguimos tocando, la puerta se nos va a abrir. Si nosotros seguimos clamando, las cosas van a suceder. Si nosotros seguimos pidiendo, vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Si nosotros seguimos buscando, lo vamos a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios, aparte de ser todopoderoso, como ya lo dijimos, Dios nos ama y Dios es bueno y Dios se complace en bendecirnos. Los que somos papás entendemos esto perfectamente. Cuando tú le das un regalo o le das algo a tus hijos y ves la cara de expresión y de gratitud y de sorpresa que al momento de que ellos están recibiendo eso, nuestro corazón, yo creo que está más contento que el de nuestros hijos. Y yo me imagino a Dios de la misma manera cuando se presentaron las dificultades, pero nosotros persistimos y no nos rendimos y seguimos clamando y diciendo, Señor, confío en ti, Jesús, yo creo en ti, yo creo que tu voluntad es bendecirme, yo creo que tu voluntad es que yo sea sano. Y de repente cuando llega esa sanidad a nuestro cuerpo, y en nosotros hay una emoción y hay una gratitud para con Dios. Yo me imagino que Dios está todavía más contento de lo que estamos nosotros contentos aquí en la tierra, porque el Padre se deleita en bendecirnos. Dios se deleita en bendecirnos. Dios se deleita cuando nosotros estamos bien aquí en la tierra, cuando estamos siendo sanados, cuando estamos siendo restaurados, cuando su presencia está con nosotros. Dios se deleita en darnos todo eso. Entonces tenemos que ser audaces y tenemos que ser persistentes en nuestra oración, porque lo que está tras la bendición, lo que está atrás de la oración es la bendición de Dios para con nosotros. Yo quiero terminar haciendo una oración. 2 oraciones voy a hacer. La primera oración es para que si tú no eres hijo de Dios, si tú no has recibido a Cristo Jesús y tú no has creído en Él, esta mañana puedas creer y puedas convertirte en un hijo de Dios. Si ese es tu caso, ahí en tu casa, cierra tus ojos y repite esta oración con todo tu corazón y hazlo en voz audible y dile lo siguiente: Padre, esta mañana yo quiero ser un hijo tuyo, y por lo cual yo creo en Cristo Jesús y yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, y eso me da a mí la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y asimismo, Padre, como hijo te quiero pedir perdón por todos mis pecados, perdona todas mis fallas, perdona todos mis errores en el nombre de Jesús. Padre, me arrepiento de todos y cada uno de ellos. Y yo te pido, Jesús,
que vengas a morar en mi corazón y que nunca me aparte de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez y nunca antes la habías hecho, yo te voy a pedir que al final de la reunión, en el momento en que aparezcan los medios de contacto que tenemos aquí en Amistad Los Fuertes, tú puedas escribirnos y nos puedas decir, oye, es la primera vez que yo hice esta oración y quiero saber qué sigue. Si tú quieres seguir adelante en las cosas de Dios, nosotros con mucho gusto te queremos ayudar, queremos guiarte, así es que escríbenos ahí y nos vamos a poner en contacto contigo para explicarte qué es lo que Dios quiere que suceda en tu vida y te vamos a ayudar para que eso se cumpla. Y la segunda oración que quiero hacer es para que cada uno de nosotros nos convirtamos en hijos de Dios, audaces e insistentes, que nuestra oración sea de esa manera, creyendo que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, que el futuro que está esperándonos será algo grande y algo glorioso y algo mucho mejor de nuestro presente, pero que necesitamos convertirnos en esos hijos de Dios que no se rinden, sino que son audaces e insistentes. Si eso quieres para tu vida, ponte de pie y vamos a orar y dile lo siguiente: Padre, perdóname por rendirme, perdóname porque a veces no he recibido lo que he pedido, porque he creído que no es para mí, porque he creído que no es tu voluntad, pero ahora entiendo que tu voluntad es bendecirme, ahora entiendo que tu voluntad es sanarme, ahora entiendo que tu voluntad es que yo viva bien aquí en la tierra. Padre, y en el nombre de Jesús pido que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre mi vida y que me hagas, Señor, que yo ore audaz e insistentemente. Señor, gracias porque veremos cosas grandes a través de la oración. Gracias porque veremos el reino de los cielos descendiendo a mi hogar, descendiendo a mi vida, Señor, y así como tu voluntad es en el cielo, también sea aquí en la tierra en estos tiempos. En el nombre de Jesús, dame valentía, Señor. Padre, y yo creo que tú eres un Dios todopoderoso y que tú te deleitas en bendecirme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, familia, por habernos acompañado esta mañana. Te pedimos que te sigas conectando, que sigas al pendiente en las redes sociales. Ahí están apareciendo las redes sociales para que cualquier duda, cualquier cosa te puedas poner en contacto con nosotros. Si necesitas alguna petición de oración, ahí escríbela, por favor, y vamos a estar orando por ti, nos vamos a poner en contacto contigo. Si tú quieres también entrar a un grupo de conexión, también estás súper invitado, no te los pierdas, inscríbete. Si tienes dudas cómo inscribirte, igual también escríbenos a cualquiera de nuestros contactos y con mucho gusto te vamos a asistir. Para mí es un gusto haber estado contigo esta mañana. Que Dios te bendiga y que Dios responda a nuestras oraciones.